Hola, buen día, soy el profesor Mario Paz. En este video vamos a tratar el tema de introducción a la administración. En esta clase se mostrará una presentación sintetizada del tema que posteriormente se les compartirá de acuerdo al plan de estudio. Iniciamos. 1. La administración y sus perspectivas. Contenido y objeto de estudio de la administración. Administración del latín ad, hacia, dirección, tendencia, y minister, subordinación, obediencia, lo que significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro o aquel que presta un servicio a otro. Definición. La administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Objeto de estudio. En una época de complejidades, cambios e incertidumbres, la administración se ha convertido en una de las áreas más importantes de la actividad humana. Vivimos en una civilización donde predominan las organizaciones y donde el esfuerzo cooperativo del hombre es la base fundamental de la sociedad. Por lo tanto, el significado de la palabra administración pasó a cambiar radicalmente. La tarea de la administración pasó a ser la de interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional, a través de la planeación, la organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación y garantizar la competitividad en un mundo muy competitivo y complejo. Orígenes de la administración. Si bien la administración es catalogada desde la aparición de los primeros hombres hasta referencias históricas de administración como en las grandes civilizaciones antiguas como los egipcios, griegos, romanos, chinos o mesopotámicos y sus majestuosas construcciones, la historia de la administración es reciente y es característico del siglo XX, debido a un notable auge en el desarrollo y la innovación, dando un resultado histórico e integrado de la contribución acumulada de diversos precursores filosóficos, físicos, economistas, estadistas y empresarios que con el paso del tiempo fueron desarrollando y divulgando obras y teorías en su campo de actividades. Por lo tanto, la administración moderna utiliza conceptos y principios en ciencias matemáticas, ciencias humanas, ciencias físicas y actualmente con ingenierías y con tecnologías de la información. Influencia de la organización militar. La organización tiene sus orígenes en los ejércitos de la antigüedad, como lo es con el principio de la unidad de mando, en el cual cada subordinado tiene solo un superior, el núcleo principal de las organizaciones militares. Esto quiere decir niveles jerárquicos de mando con su grado de autoridad y responsabilidad. Otra contribución de la organización militar es el principio de dirección, lo que significa que cada soldado debe conocer perfectamente lo que se espera de la dirección y de lo que debe hacer. Karl von Clausewitz, general prusiano, decía que toda organización requiere una planeación cuidadosa en el que las decisiones deben ser científicas y no solo intuitivas. El arte de la guerra de Sun Tzu es un ejemplo de influencia militar en las teorías de administración, en el que trata de la preparación de los planes, de la guerra efectiva, de las maniobras, de variaciones tácticas, del ejército en marcha, del terreno y principalmente conocer las debilidades y fortalezas del enemigo y de la organización militar propia. Actualmente existen versiones contemporáneas que sirven de ejemplo para autores y consultores de administración actual. Influencia de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial inició con la aparición de la máquina de vapor, invento de James Watt, que trajo nuevos mecanismos de producción y trabajo, lo que modificó por completo la estructura social y comercial de la época. La revolución industrial se divide en dos épocas. 1. La revolución del carbón y del hierro. Esta se divide en 4 fases. A. Mecanización de la industria y la agricultura. Sustitución del trabajo y procesos manuales de producción, fuerza muscular de hombre y animales, por máquinas hidráulicas y mecánicas. Ejemplo, una desmontadora de algodón procesaba 1000 libras de algodón, mientras que un esclavo solo 5 libras en un mismo tiempo. B. Aplicación de la fuerza motriz en la industria. Sustitución de la fuerza elástica por las máquinas de vapor. Transformación de talleres a grandes fábricas en transportes y comunicaciones como los trenes y en la agricultura. C. Desarrollo en el sistema fabril.
Artesanos y pequeños talleres desaparecen para dar lugar a operarios y pequeñas y grandes fábricas basadas en la división de trabajo. Estas pequeñas o grandes fábricas se establecían alrededor de otras grandes fábricas, lo que provocó mayor urbanización. D. Espectacular aceleración de los transportes y comunicaciones. Se sustituyen las ruedas propulsoras por hélices en la navegación y la aparición de las primeras locomotoras de vapor, lo que provocó la primera vía férrea en Inglaterra en 1825. Morse con la invención del telégrafo eléctrico en 1835. Graham Bell con el teléfono en 1876 y el sello postal en 1840 en Inglaterra. Estos fueron los principales medios de comunicación de esta fase. Esto provocó un enorme desarrollo económico, social, tecnológico e industrial a una velocidad mayor para la producción. 2. La revolución del acero y de la electricidad. Se dio principalmente con la aparición de la fabricación del acero en 1856, el perfeccionamiento del dínamo y la invención del motor de combustión interna en 1873. Estos tres acontecimientos dieron paso a los siguientes puntos. A. Sustitución del hierro por el acero como material industrial básico. B. Sustitución del vapor por la electricidad y derivados del petróleo como fuentes de energía. C. Desarrollo de máquinas y especialización del trabajador. D. Creciente dominio de la industria por la ciencia. E. Transformaciones radicales en transportes y comunicaciones como mayores vías férreas en el mundo, la perfección del neumático en 1888 por Dunlop, primeros automóviles en Alemania con Daimler y Benz y en Estados Unidos con Ford, y el avión por Santos Dumont a principios del siglo XX. F. Nuevas formas de organización capitalista como organizaciones con socios solidarios, con capital mediante utilidades obtenidas, dirección de negocios y capitalismo financiero, como las industrias e inversiones bancarias, la aparición de las instituciones financieras y de crédito, la acumulación de capital, los monopolios y las fusiones entre empresas. Influencia de la economía liberal. Conforme las organizaciones se iban desarrollando, a partir del siglo XVII se desarrollaron diversas teorías económicas que explicaron dichos fenómenos basados en la experiencia cotidiana y en las tradiciones del comercio de esa época. Las ideas liberales provienen del derecho natural. Esto es, el orden natural es el más perfecto. Los bienes naturales, sociales y económicos son eternos. Los derechos económicos humanos son inalienables y existe una armonía preestablecida en toda la colectividad de individuos. Según el liberalismo, la vida económica debe separarse de la influencia estatal, pues el trabajo sigue los principios económicos y la mano de obra está sujeta a las mismas leyes económicas que rige el mercado de materias primas o el comercio internacional. La libre competencia es el postulado principal del liberalismo económico. Como ejemplo del pensamiento económico liberal se encuentran Adam Smith, fundador de la economía clásica, cuya idea central es la competencia. Aunque los individuos actúan en provecho propio, los mercados en que ocurre la competencia funcionan en forma natural para garantizar, mediante algún mecanismo abstracto que Smith denominaba la mano invisible que gobierna el mercado, la asignación más eficiente de los recursos y la producción, sin que haya exceso de utilidades. Adam Smith reforzó la importancia de la planeación y de la organización dentro de las funciones de la administración. También se encuentran Karl Marx y Friedrich Engels, creadores del socialismo científico y del materialismo histórico. Ambos publicaron en 1848 el Manifiesto Comunista. En este analizan los diversos regímenes económicos y sociales, así como la sociedad capitalista, y concluyen que la lucha de clases es el motor de la historia. El capitalismo es un modo de producción transitorio sujeto a crisis económicas cíclicas debido a sus contradicciones internas, y es una etapa del desarrollo de la sociedad en dirección hacia el modo de producción socialista y al comunismo. La clase obrera debe luchar por conquistar el Estado, órgano al servicio de la clase dominante, e imponer la dictadura del proletariado. En 1867, Marx publica El Capital, seguido de sus teorías respecto a la plusvalía basada en la teoría del valor del trabajo.
Estado actual de la Teoría General de la Administración. ¿Qué es la Teoría General de la Administración? Es la encargada de analizar conjuntamente las diferentes teorías y corrientes de la administración con un enfoque y con una perspectiva general. Actualmente la TGA estudia la administración de las organizaciones y empresas desde el punto de vista de la interacción e interdependencia de 6 variables principales, componentes del estudio de la administración, como son las tareas, estructuras, personas, tecnología, ambiente y competitividad. Cada teoría administrativa, que se explicará más adelante, surgió como una respuesta a los problemas empresariales más importantes de su época. En cierto modo, todas las teorías son aplicables a las situaciones que se presentan actualmente y el administrador necesita conocerlas bien para disponer de diferentes alternativas y adecuarlas a cada situación que se presente. La administración en la sociedad moderna. Actualmente, la administración es un fenómeno universal en el mundo moderno. Cada organización, al tener metas y objetivos propios en un fuerte ambiente de competencia, debe tomar decisiones, coordinar múltiples actividades, dirigir personas, evaluar desempeños, conseguir y asignar recursos, etc. El administrador en la sociedad moderna es un profesional cuya información debe ser amplia y variada en diferentes disciplinas heterogéneas, como en las matemáticas, en el derecho, sociología, en la psicología, la estadística, informática, etc. Y tratar con personas que ejecuten tareas, que planean, organizan, controlan, asesoran, investigan, entre otras diversas actividades. Necesita tener una perspectiva de eventos pasados y presentes, como tener provisiones futuras para el manejo de eventos internos y externos, con una visión que vaya más allá que los objetivos de la empresa u organización pretenda alcanzar a través de acciones conjuntas. Definición de empresa y su clasificación. Empresa es una organización de producción o comercialización de bienes y servicios. Su objetivo es el lucro. Existen 4 categorías de empresas según el tipo de producción. Estas son agrícolas, industriales, comerciales y financieras, cada una de las cuales tiene su propio modo de funcionamiento. Áreas básicas de una organización. Define capacidad para alcanzar los objetivos de las organizaciones con el esfuerzo de los demás. La administración la podremos dividir en 3 conceptos: administración privada, como empresas y negocios; la administración pública, como el Estado y el gobierno; y la administración social, las no lucrativas, públicas o privadas. Cada organización es administrada de diferente forma, conforme a la descripción anterior, pero tanto una como la otra siguen los principios de división del trabajo, autoridad, responsabilidad, entre otros, así como también los dos lados cumplen 6 funciones o áreas generales. Administración, que es la dirección, la planeación estratégica; la administración de personal, como los recursos humanos; administración financiera, como áreas de contabilidad y finanzas; la administración de operaciones, como la producción y logística; y la administración de ventas, como lo es la mercadotecnia. Administración de recursos. El proceso administrativo se basa en el concepto general antes descrito de administración, como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos y actividades de trabajo para lograr los objetivos y metas organizacionales. El proceso administrativo tiene principalmente 4 etapas. Planeación. Esto implica que los administradores proyectan de antemano sus metas y acciones basados en algún método o plan. Organización. Como acción, los administradores coordinan los recursos naturales, materiales y humanos de manera ordenada para la eficiencia y eficacia organizacional. Dirección. Los administradores planean y dirigen estrategias generales de mando y responsabilidad. Es donde se dirigen e influencian a los subordinados para efectuar tareas esenciales. Control. Los administradores se aseguran que la organización y sus recursos sigan su proceso en la dirección correcta. Los recursos organizacionales de manera general son los económicos, monetarios o papeles de valor, como ejemplo, humanos, que es el personal en una organización,
materiales, el cual se utilizan para la producción, y técnicos, que son los métodos y la ejecución.